Venga, vamos a empezar la parte segunda que es patrones web, ¿vale? Hemos visto patrones más genéricos que me puede valer para cualquier aplicación y ahora vamos a concentrarnos en qué patrones y arquitectura me encuentro en una web, ¿vale? Entonces, normalmente cuando hacemos una aplicación web se suele basar en un modelo distribuido multitarea, es decir, se suele intervenir distintas máquinas, ¿vale? Y cada máquina de tener o tiene una funcionalidad. Entonces, se suele estructurar por capas. Cada capa se instala en una máquina distinta y las máquinas se van comunicando para resolver el problema final. ¿Vale? Generalmente podemos decir que tenemos tres grandes capas. La capa de presentación. La capa de presentación es de donde presentamos la vista al cliente de la aplicación que puede interactuar con ella. ¿Cuál es la tendencia actual? Porque esto ha evolucionado mucho a lo largo del tiempo y es que esta capa de presentación se suele hacer con un framework de JavaScript, ¿vale? Ejecutándose en la máquina cliente. Pues ya sea Angular, React, Backbone, el que queramos. Pero la tendencia actual es que la capa de presentación se tiende a hacer hoy en día con un framework de JavaScript en el cliente. Me da igual el framework que utilicemos. Pero no penséis que esto siempre ha sido así. Es decir, antes esta capa de presentación se hacía en el servidor, ¿vale? Y no hace mucho tiempo. ¿Qué hacía? Se montaba en el servidor y se le mandaba al cliente exclusivamente el HTML. ¿Cuál es el problema? Que al final se tiraba mucho de servidor. Claro, que cada capa de presentación cuesta hacerla, cuesta ejecutarla para montarla. Entonces, todo esto que era tiempo de CPU de servidor que cogíamos. Como las máquinas cada vez son más potentes, al final, ¿qué se tira hoy en día? De cliente. Y al final, ¿quién monta la presentación? El cliente. ¿Con qué equipo? Con la CPU del cliente. Por lo tanto, todo esto se lo ahorra el servidor. ¿Lo veis? Entonces, al final, se tiende a hacer esto. Otra alternativa es en los móviles, ¿vale? Los móviles puedes hacer dos cosas, o tirar de un navegador, que al final es lo mismo, ¿vale? Tiras de JavaScript, por lo tanto, tiras de cliente, o se utiliza aplicaciones de cliente. Pero al final, ¿quién lo monta? Lo monta la aplicación de cliente, por sea Android o sea el iOS, ¿vale? Es la tendencia actual, ¿eh? No vamos a ver muchas más tendencias porque ya cuesta ver una arquitectura para luego ver unas que no son las tendencias actuales. Y vamos a ver lo que hoy en día es más frecuente. La capa de negocio, ¿vale? La capa de negocio. Normalmente se monta en una o varias máquinas, pero la tendencia actual es que sea un API REST. Un API. Es API REST o un RESTful, es un API REST al final. Que es un sitio web, pero que se intercambia comunicaciones entre aplicaciones. ¿Vale? Esa es la tendencia actual. No significa, si esto no significa que tú no vayas a un proyecto, que hay muchos en el mercado, que todavía tienen otras tendencias. Son mejor de hace 5 años y van con otra filosofía y te piden mantenimiento, pues habrá que hacerlo. ¿Vale? Pero la tendencia actual es esto. Y la tendencia actual que tener otra capa de datos. ¿Vale? Las bases de datos se suelen instalar en otra máquina y donde tenemos ahí exclusivamente las bases de datos. ¿Vale? Entonces, normalmente, ¿qué manejamos? Tres grandes capas. Capa de presentación, capa de negocio y capa de datos. Porque al final, ¿qué hacemos? Evidentemente, tú no te curras en tu servidor la administración de base de datos. ¿Qué haces? Contratas una base de datos y su gestión. La capa de negocio normalmente también te contratas tú que te monten tu API REST en ese servidor para ahorrarte la administración. Entonces, muchas veces, ¿qué tienes? En la nube los distintos elementos. ¿Vale? Entonces, en esta arquitectura típica, vamos a ver qué elementos solemos tener. Es decir, capa cliente, en la capa de presentación. Normalmente la capa de presentación, repito, hoy en día se gestiona en la máquina del cliente. ¿Qué ha ocurrido? Que los móviles ya tienen potencia suficiente para poder hacer esto. ¿Vale? Entonces tendríamos dos alternativas en un cliente. Una, a partir de una aplicación de móvil. Entonces, ya sea iOS o sea Android, ¿no? Que son las dos que parece tal. Tenemos luego también la de Windows. Pero bueno, las más principales no he puesto todas. No voy a poner todas porque eso es una locura, pero he puesto las más populares, vamos a llamar. ¿Vale? Entonces, si hacemos Android, ¿qué manejaremos? Java. O si utilizamos iOS, manejamos Swift.
¿vale? Cada uno con su lenguaje. Al final hace lo mismo, hace lo mismo. ¿Qué tienden cada vez a parecerse más, ¿eh? Es decir, al final esto es, la gente se copia, los fabricantes se copian. Cuando algo funciona muy bien, los demás lo analizan y te copian, ¿vale? No, al final por eso todos tienden a parecerse, ¿eh? ¿Vale? Y eso es una alternativa. ¿Qué haríamos? Directamente, este móvil atacaría al API. ¿Ves que una vez que tengas aquí desplegado la aplicación de Android, atacaríamos al API directamente? ¿Lo ves? Aquí tenemos la máquina que tiene el API, la capa de negocio. Alternativa 2 sería a través de un navegador, tanto en móvil como un cliente PC. Si es un cliente PC, solo tenemos la opción de navegador, ¿no? No se suele poner un simulador de móvil, ¿no? ¿Vale? Entonces, si tuviéramos un navegador, ¿ves que cómo se almacena la capa de presentación? Pues en otro servidor. No tiene por qué ser el servidor que tiene el API. ¿Puede ser el mismo? Sí, pero también puede ser distinto. Vale. Este servidor no monta la presentación. Solamente lo que hace es acumular, lo que hace es distribuir un conjunto de ficheros, nada más. Es muy tonto, es decir, lo que hace es un conjunto de ficheros que distribuye al cliente para que se ejecute el cliente y monte la presentación. Cuidado, que aunque tú tires de un sitio web para recuperar tu presentación, se ejecuta en el cliente. Entonces, ¿este qué es? Repito, un sitio web que es un distribuidor de ficheros, que va muy rápido, necesita muy poco CPU, ¿vale? Fíjate que distribuye esos ficheros, te lo distribuye a ti y tú ya tiras de ahí, ¿vale? Entonces, este acceso suele ser una vez descargado, ya tira de caché, ¿vale? De esta manera, ¿qué consigues? Consigues que cada vez que el cliente accede tengas una versión actualizada. Esta sería la versión actualizada. ¿Cómo lo haríamos en Android para actualizar? Pues normalmente lo que haces es distribuir una nueva, que está desplegado en tu cliente, lo que hace es desecharla, coger la nueva y actualizarla. ¿Lo veis? Aquí, en lugar de tener en tu cliente, lo que hace es, cada vez que vas a acceder, va al servidor, coge la última actualización, te la llevas y la ejecutas. Normalmente este es más dinámico que este de aquí, aunque aquí últimamente nos están mareando. ¿Vale? Hace actualizaciones cada 2x3. ¿Veis el concepto? Vale. Entonces, este servidor, que es el servidor de presentación, repito, lo que hace es distribuir ficheritos. Es muy rápido, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, pues las más populares es o Angular o React. Ambas con JavaScript. ¿Vale? Luego tenemos, una vez que tiene la presentación, necesito los datos para montar la presentación. Para conseguir esos datos que tiramos de la capa de negocio, que es el API. ¿Vale? Entonces, la capa de negocio, ¿cómo se monta? Normalmente hoy en día, la capa de negocio es un API. ¿Y API qué es? Un sitio web. ¿Vale? Un sitio web. Opciones, hay muchas. Os pongo aquí las 5 más típicas. O utilizamos Spring con Java, ¿vale? O utilizamos Node con Express, o Symfony con PHP, o Python con Django. O la de Microsoft, la .NET. Suelen ser las más típicas, ¿vale? Esto es una carrera y unas suben, otras bajan. A ver cómo evoluciona esto, ¿vale? Nosotros, aquí vais a ver, veréis un poquito de Node y Express con Django, aunque sea presentación, pero bueno, como lo reclamaba, me ha dicho que lo va a meter un poco ahí, para que sepáis de qué va, ¿vale? Luego conmigo veremos Java con Spring en el segundo semestre, en febrero por allá, y luego veréis PHP, no sé si con Symfony, porque bueno, depende. A veces cambia de framework, ¿vale? Y .NET vais a ver algo, pero Python Django eso no se ve, ¿vale? Pero eso ya lo ven en distintas asignaturas, ¿vale? Pero en definitiva, ¿qué tenemos? Un API REST, ¿vale? ¿Qué tira de la API REST? Al final, yo tengo mi capa de negocio, donde está todo mi control de negocio. ¿Qué tiro? De base de datos. Que necesito un servidor que tenga mi base de datos, ¿vale? Bueno, pues las típicas, pues MongoDB, MySQL o SQL Server, ¿vale? Pero al final, esto me da más igual porque voy a tirar de un servicio de base de datos de por ahí. ¿Lo veis? Os situáis, ¿no? Una aplicación web actual, ¿eh? O tendencias. Aquí no podíamos explayar en arquitecturas. Al final opté por no explicar las viejas, porque si no os mareo. ¿Vale? Venga. Entonces,
¿Cuál es el flujo de datos de una API REST? El flujo de datos. Y siempre es el mismo, cuidado que es muy típico, con lo cual cuando hagamos la arquitectura tenemos que cumplir ese flujo de datos. Y es, a mí me llega una petición, un request, y me lleva una petición a la API REST, ¿vale? Entonces, yo lo que debo hacer es atender esta petición, a ver si yo la puedo procesar. Eso que se traduce en encontrar el controlador de la API apropiado que responde a esa petición. Tú, por ejemplo, vas a decir, ataco una API REST, le dices, quiero hacer un get de tal recurso. ¿Vale? Método get de tal recurso, ¿vale? Pues ¿qué tiene que hacer la petición? Buscar un controlador que responda a lo que tú quieres hacer. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir? Que tu petición no está respaldada detrás en la API REST. No, eso que me pides no existe. El método get de este recurso. No me existe ni este recurso yo. No tengo ese recurso. ¿Le veis? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si esto falla, devolvemos un error en la petición. Oye, no puedo avanzar. Vale. Vamos a suponer que la petición existe. Entonces, la petición, que es lo más típico, que te mando datos para que me los proceses. Entonces, ¿qué hay que hacer? Validar datos de entrada, siempre. Evidentemente, cuando hacemos una aplicación, vamos a dar por hecho, claro, tú cuando haces un proyecto, haces tanto la presentación de Angular como tu API REST, ¿no? Lo que vamos a hacer siempre nosotros. Por ejemplo, si manejamos Spring, pues Angular con Spring, vale. Y dices, hombre, si el de Angular lo hace bien, no haría falta validar los datos. Hombre, si lo hace perfecto, no hace falta. Pero, ¿y si no lo hace perfecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Petar tu servidor? ¿Va a petar? ¿Lo veis? Entonces, no me puedo fiar. Así que el que programa el cliente, no me puedo fiar de él. Cuando programamos una API REST, yo no me puedo fiar. Y tengo que pensar que es un verdadero desastre. Y por lo tanto, tengo que protegerme contra sus burradas. Me tengo que proteger. De solución, tengo que validar todos los datos. Si algo no cumple un requisito, devuelvo un error. ¿Vale? Si ya valido, lo siguiente que es procesar la petición. Fijaros, la petición existe, todos los datos están bien, la voy a procesar. ¿Vale? Si en el procesar veo algo raro o algo no va bien, ¿qué hago? Devolver un error. No puedo procesar porque cuando he accedido a la base de datos, esto que me pides es muy raro, no lo puedo procesar. ¿Vale? Lo siguiente, si ya puedo, ¿qué voy a hacer? Evidentemente, para procesar, ¿qué tengo que hacer? Acceder a la base de datos. ¿Y qué puede ocurrir? Que la petición sea, voy a modificar el usuario 40. Y cuando accedes a la base de datos te dice, no existe el usuario 40. Entonces, ¿cómo lo vas a actualizar? Entonces, la base de datos puede decirte, lo que me pides no es posible. Error. Supongamos que todo va bien. Si todo ha ido bien, lo normal, puede que, a veces no siempre devuelve valores, pero lo normal es que devolvamos un resultado al cliente, a la capa de presentación, ¿verdad? Pues, ¿qué tengo que hacer? Montar la respuesta, que lo suele hacer la misma capa de negocio. Monta la respuesta y, al final, lanzamos la respuesta al cliente o la capa de presentación. Y él coge esa respuesta y te monta la presentación. ¿Lo vemos? Recordad, siempre es mirar que la petición exista en el servidor y es correcta. Validar datos, procesar, acceder a la base de datos, montar respuesta y responder. ¿Veis? Esto es una petición en la API. Siempre es igual. Pim, pim, pim. Entonces, ¿qué es una petición? Es petición-respuesta. ¿Lo veis? La petición va con el request, que esto es los datos de la petición, y la respuesta es con el response. ¿Lo veis? Entonces, ahora tengo que organizarme en la API REST. Y es meter arquitectura en la API REST. Fijaros que no son clases, son paquetes, ¿eh? Y cada paquete tendrá un montón de clases. Entonces, me tengo que organizar. ¿Vale? Organizar. Va a haber varias. Vamos a apostar por esta. Vamos a empezar por una arquitectura. ¿No? Cuando ya cojamos una, la comprendamos, tenemos experiencia, podremos intentar variar esta o meter una segunda arquitectura distinta, porque ya tenemos cierta experiencia. Al principio apostamos por una, porque ya comprender esta y hace que esto funcione, vas a entender todo lo que hemos visto de patrones y decir, es que vas organizado o esto se te va de las manos, pero así, se te va a ir de las manos. Y lo vais a ver. Cuando hagáis el ejercicio vuestro,
ya no seréis capaces de tener todo esto en la cabeza. No seréis capaces, y además está hecho a posta, para que no seáis capaces. Porque en la vida real vais a tocar una aplicación que es imposible tenerla capaces. ¿Qué hay que hacer? Ser muy organizados para cuando quieres añadir algo nuevo, sepas dónde tienes que tocar. Lo tocas, lanzas todos los tests y veas que tu aplicación sigue funcionando. ¿Vale? Ahora ya se acabó estas prácticas que hacíamos en plan sencillos, que lo tienes todo en la cabeza. Eso es imposible. Yo no tengo ni mi propio ejemplo en la cabeza, pero tengo muy claro dónde va cada cosa. ¿Vale? Entonces, esto lo vamos a explicar varias veces. Ahora, para hacer una introducción, y la semana que viene lo volveré a explicar con mucho más detalle, para que ya sepáis qué va cada cosa. Vale. Entonces, veis que aquí tenemos el primer paquete. Las peticiones van al primer paquete, que es a este. Aquí entra la petición. ¿Veis cómo me organizo? La dependencia es de que van, este paquete depende de este, que usa este usa este usa este, es decir, la dependencia van de arriba a abajo. ¿Las veis? Para que veas, ¿no? Cuidado con estos. Y luego pongo unas transversales. ¿Por qué? Porque veis que todas dependen de ellas. Las podéis dibujar abajo del todo, pero si las dejamos abajo del todo, me quedan muchas líneas. Es un tema gráfico nada más. Entonces aquí ver claro que este es transversal. Todo el mundo depende de ellos. Vale. Entonces, una petición, vais a ver que llega por aquí. Entonces, este que responde las distintas peticiones. Es decir, me da una petición. Vale, pues este responderá. ¿Qué hace este paquete? Este paquete, digamos, vamos a suponer que está muy cercano a HTTP, al protocolo HTTP. Y entonces, vamos a hacer tareas muy cercanas a HTTP. Voy a ver si los datos me llegan por la query. Voy a ver si me llegan por la cabecera. Voy a ver si llega a cuerpo. Cosas muy cercanas. Vale. Claro, los datos me tienen que llegar empaquetados. Porque tú cuando mandas un cliente, mandas un formulario, ¿no? Rellenas un formulario y le das a submit. Vale. Pero el formulario que son muchos campitos. Yo no puedo llegar de cosas sueltas al servidor. Tienes que empaquetar eso. ¿Vale? Pues ese paquete le voy a llamar un DTO. ¿Qué es un DTO? Simplemente una clase que se llama envolvente. Es una clase que encerramos un paquete. Y que dependiendo que sea el formulario, tendré muchos paquetitos de entrada. Entonces, ¿qué serán los DTOs? Aquí colocaré estas clases que agrupan lo que me llega. Y podría tener DTOs de entrada, puede tener DTO de salida, que cuando yo responda algo lo tengo que empaquetar para mandárselo al cliente, o puede tener DTOs que los utilizo de entrada y salida. ¿Vale? Entonces, claro, creo un paquete para los DTOs. Entonces, ¿y puedo meter un DTO aquí? Hombre, funcionar va a funcionar. Pero cuando luego lo busquemos, no lo vamos a encontrar. ¿Lo veis? Yo tengo que bucear en este código para poderlo tocar. Si no tengo todo bien organizado, me voy a perder. Entonces, aquí van los DTOs. Si se me va de madre, podré organizarlos como entrada, salida y de entrada, salida. Si no, me puedo buscar otra manera de agruparlos. Pero en principio, hasta 20 clases los meto planos. ¿Vale? Luego, este controlador de qué tira? De el controlador de negocio. ¿Vale? El controlador de negocio. Y este va a hacer la petición en sí. Quiero dar de alta un usuario. Pues este se va a encargar de dar de alta de usuario. Vale. Pero para dar de alta de usuario, ¿qué necesita? Hacer a base de datos. ¿Vale? ¿Y qué va a hacer? Tirar de la capa de base de datos, que es esta. Esta es la capa de base de datos. Capa de datos. ¿Vale? Que se agrupa en tres. En las entidades, que lo que habéis hecho vosotros, habéis hecho en las clases, esas serían las entidades. El DAO será el patrón DAO, ya veremos cómo va. ¿Vale? Que serían los que gestionan la base de datos, los que dicen, dame de alta, de baja, búscame una query, sería el patrón DAO. Y entonces serían aquí las clases que te ayudan a buscar en la base de datos. Y tenemos clases que son de servicios, que es como una especie de fachada, porque son actividades de alto nivel. Es decir, para hacer esto hay que utilizar 2 o 3 de estas y me hago una fachada. Entonces, estas dan servicios generales al controlador. Que si te lo tienes resuelto, genial. Si no, buceas. ¿Vale? Que son servicios. ¿Le veis? Luego, cualquiera de ellas puede provocar excepciones. Necesito un tratamiento de excepciones. Entonces lo meto en un paquete aparte. Errores. Y los agrupo.
¿vale? Y aquí ve las dependencias. Este depende de los DTOs, este depende de los DTOs, y los datos también dependen de los DTOs, porque muchas veces yo cuando busco la base de datos puedo hacer respuestas parciales. En MySQL es más complicado, pero con MongoDB es muy fácil. MongoDB es muy fácil. Le puedo decir, búscame todos los usuarios que empiezan su nombre por J, pero solo dame el DNI. Entonces, eso ya te lo resuelve, te lo resuelve. ¿Qué hace MongoDB? Te monta directamente el DTO de salida. Y entonces yo aprovecho para eso que escupo yo. Me ahorro trabajo, porque me lo resuelve el MongoDB. ¿Le veis? En definitiva, necesito una arquitectura. ¿Vale? ¿Qué significa? Que si tú vas a hacer ampliación, que tienes que empezar a ir poco a poco. Dice, bueno, me piden que amplíe el API REST, ¿vale? Me han pedido un nuevo método, ¿qué haríamos? A mí me gusta más el diseño de arriba abajo, ¿vale? ¿Yo qué haría? Me haría aquí y hago la ampliación aquí. Y de momento, para poderlo probar, devuelve algo tonto. Y ahora yo hago un test que llama a la API REST a ver si funciona. Si funciona, va bien. Empieza a bajar. Porque sé que programo bajo demanda. Si no programas bajo demanda, es muy fácil programar cosas que luego nunca sirven para nada. Y es muy fácil que empieces a generalizar cuando no toca. Es decir, voy a hacer algo aquí, voy a empezar por aquí, un DAO. Voy a hacer la gran maravilla. Voy a hacer, por ejemplo, las búsquedas, ¿vale? La búsqueda es algo muy típico, ¿no? Una query. Voy a buscar por nombre, por DNI, por apellido. Dices, vale. Y te pones a currarte unas queries alucinantes. Y te tiras aquí horas y horas programando queries. Cuando llegas al cliente y le hace la página web, dice, no, esta búsqueda no la quiero, esta tampoco, pero hazme esta. Y tú miras, joder, justo esa no la he hecho. Entonces, bajo demanda. Primero hago la página web, que envíe al cliente lo que quiera y programo exclusivamente lo que me ha pedido. ¿Vale? Entonces, vas de arriba, vas poco a poco buceando. ¿Lo veis? Vale. Es primera aproximación, paquetes. Luego volveremos a repetirla. Aquí, fijaros, primer problema que tengo. Yo puedo coger y me piden una ampliación. Una ampliación significa que tengo que ir a este paquete y cambiarlo. Ir a este paquete, cambiarlo. Ir a este paquete, cambiarlo. ¿Lo veis? Dice, bueno, me podría plantear una segunda organización, que es esta de aquí. Yo tengo un recurso. ¿Veis que aquí tengo todos los controladores de todos los recursos? Aquí tengo los controladores de negocio de todos los recursos. Aquí tengo los DAOs de todos los recursos. ¿Lo veis? Y aquí hago algo distinto. Tengo un recurso y tengo, en un paquete meto clases de controladores, clases de negocio, clases de datos. Agrupo por recurso. ¿Lo veis? Aquí agrupo por otro recurso y hago otro tipo de agrupación en paquetes. Y aquí, en cambio, agrupo de todos los recursos, los pongo aquí dentro. ¿Veis la diferencia? Vale. Son dos organizaciones distintas. Dos organizaciones distintas. ¿Qué tienes que hacer? Pues evidentemente dice, bueno, yo puedo probar esta. Cuando meto modificaciones veo qué daño me hacen, cómo localizo las cosas, qué dependencia me aparece de paquetes y voy analizando. ¿Vale? Y en cambio esta dice, no, esta es, yo tengo el API 0, API 1, API 2, API 3. ¿La veis? Y que quiero añadir un nuevo recurso, meto un nuevo paquete con el nuevo recurso. Entonces, cada vez que meto algo nuevo, lo meto más aislado. ¿Lo veis? Claro, dice ya, y cuando una API lleva algo en común, ¿qué utilizamos? Pues tenemos que poner una carpeta que voy a llamar compartida, que tiene aquellos elementos que comparten varios recursos. ¿Lo veis? Son dos arquitecturas muy distintas. Nosotros vamos a apostar por la primera. Angular se basa en esta. Es decir, hombre, yo lo he orientado a un sitio web, pero cuando veáis cómo organizaros en una aplicación Angular, se basa en este tipo de filosofía. Y luego lo entenderéis. Por eso cuando volváis en Spring, os lo vuelvo a recordar. Imagino que os lo dará Yago y ya verás cómo se organiza Angular. Quizás de verdad se organiza así. Solamente que en lugar de ser recursos, estos son componentes web, componentes de vista. Y un componente es
formulario de dar de alta y tiene a su vez 4 componentes. Pues lo agrupas por un componente, aquí otro componente. Cuando hay cosas comunes, lo pones en una carpeta compartida. ¿Vale? Solamente que repito, que es esta filosofía. Entonces, he visto por ahí que algún autor ha intentado meter la misma filosofía en sitio web. A mí las cuentas no me salen. Yo lo vi, lo he implementado y al final veo que es más lioso buscar cosas. Es un poco lío. ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué es el protocolo HTTP? ¿Vale? Entonces, fijaros, HTTP lo vamos a recordar. Es un protocolo usado en cada transacción de la web. ¿Por qué HTTP? Porque se ha conseguido que toda la máquina funcione con HTTP. Es algo mágico, ¿eh? Parece que es mentira. No hay 5 tecnologías de HTTP. ¿Vale? Hay versiones, pero hay una. Esto es impresionante. No sé si sois capaces de comprender eso. Es un solo protocolo. Porque analizar lo demás. ¿Cuántos tenemos sistemas operativos de móviles? Y unos cuantos. Navegadores, unos cuantos. Es decir, de todo hay cientos, macho. Es una locura. Pero hemos conseguido que HTTP haya uno. Impresionante. ¿Lo veis? Entonces, al final, se ha basado en este protocolo, porque no es que sea el mejor, pero porque es estándar. Entonces, mira, pues lo hacemos, le convertimos, como digo yo, en nuestro máster. Nuestro Dios, ¿vale? Entonces, ¿qué es una petición HTTP? Pues fijaros, se envía a un cliente envía una petición a un servidor. Es petición-respuesta, ¿vale? Cliente-servidor. ¿Qué le envío? Por una parte, tiene 3 elementos fundamentales. Uno es la URI, que es, una URI tiene la dirección del servidor, el puerto que voy a atacar, el recurso o el path. Y luego tiene, opcionalmente, unos parámetros. Eso es una URI. ¿Lo veis? Servidor, puerto, recurso y parámetros. ¿Vale? 2. Le mandamos un encabezado. ¿Vale? Un encabezado. Que contiene, entre otras cosas, lo más importante que a mí me interesa. Un método. Y nosotros vamos a concentrar en get, post, put, patch y delete. Y además tiene otros métodos que tienen otras utilidades. Y además, también en encabezado puedo meter parámetros. Es decir, igual que lo puedo meter aquí, en la URI, ¿lo ves? Clave, valor, los puedo meter en la cabecera. Clave, valor, parámetros. ¿Vale? Y además tiene un cuerpo, donde puedo meter cualquier cosa. Un objeto, un fichero, cualquier cosa. Un cuerpo. ¿Vale? ¿Lo veis? Entonces una petición tiene una URI, un encabezado, que es método y parámetros, y un cuerpo. No he puesto las cookies porque ahora mismo no me interesa. ¿Vale? Ahora, ¿qué es una respuesta del servidor? Tiene un encabezado de respuesta que tiene, más importante, un estado. Es decir, la respuesta es un encabezado que tiene un estado que indica qué ha pasado a la petición. Pues normalmente los 200 es que todo ha ido bien, y los 400 que ha habido errores, y los 500 es errores descontrolados del servidor. Y veis el matiz. El 400 tú le emites porque está controlado. El 500 es que se ha descontrolado todo. Es decir, ha habido algo no previsto por mí que me ha hecho reventar el servidor. Gracias a Dios, el servidor no se va a caer. ¿Por qué? Porque cada petición va con un hilo distinto. Entonces, ese hilo de esa petición muere, pero el servidor no se cae. Pero esto no hay que permitirlo. Y aparte, cuando se hackea, lo primero que se busca es hacer esto, para sacar información del servidor. Cuanta más información tengas, más fácil es que le pueda entrar. ¿Vale? Con esto se le da mucha información. Y además tiene encabezado, repito, un estado y unos parámetros de respuesta. Y se responde un cuerpo. No todo es obligatorio. Es decir, en las peticiones, evidentemente, hay que atacar un método, es obligatorio, y el recurso es obligatorio. No es obligatorio ni parámetros en la URI, ni parámetros en encabezado, ni obligatorio el cuerpo. La respuesta siempre obligatoria te va a devolver un estado.
Pero es opcional que haya parámetros y es opcional que tenga un cuerpo de respuesta. ¿Le veis? Entonces, HTTP es un protocolo sin estado, es decir, se guarda información de las conexiones. Yo pido, responde y se cierra.